Buenas tardes. Nuestro grupo de trabajo está conformado por Aura Vargas, Diana Álvarez y Rocío Gómez. Explicaremos las visiones aplicadas a las organizaciones. Desarrollaremos dos principales tipos de visiones que se han aplicado a las organizaciones en el tiempo. Una de ellas es la visión mecánica y la otra visión sistemática, con sus diagramas de sistemas, además de diagramas de influencias y de Forrester. Empezaremos con la visión mecánica, la cual se encuentra basada en los principios de la física clásica, que iniciaron con Copérnico, Kepler y Galileo. Así fueron profundizadas más tarde por Descartes y Newton. Iniciaremos con Descartes, que es el contemporáneo de Galileo, siendo él el pionero de las matemáticas y la filosofía moderna. Cuando Descartes fue parte del ejército francés, comenzó con sus estudios. Así, empezó a encaminarlos a la filosofía y a las matemáticas, ya que la ciencia era comparable con un árbol, donde la metafísica era la raíz, la física el tronco y las ramas principales son la mecánica, la medicina y la moral. El método cartesiano fue el impulso necesario que necesitaba el método matemático para ser aplicado con éxito en la lógica y en la filosofía, transformando la visión del mundo que se tenía hasta el momento. Este método cartesiano puede explicarlo Descartes así: entendido por método, reglas ciertas y fáciles, mediante las cuales el que las observe exactamente no tomará nunca nada falso por verdadero, y no empleando inútilmente ningún esfuerzo de la mente, sino aumentando siempre gradualmente su ciencia, llegará al conocimiento verdadero de todo aquello de que es capaz. Este método se puede ver como una colección de pasos para ayudarnos a deducir y explicar lo que conocemos. En ellas encontramos la regla de evidencias, el análisis, la síntesis y la comprobación. Descartes, basándose en la teoría de Galileo, se dio a la tarea de encontrar una teoría física del universo y las leyes que lo controlan. Sus ideas se encuentran en un manuscrito que lo tituló Le Monde, pero nunca fue publicado hasta después de su muerte, debido al temor que Descartes tenía del castigo que la Iglesia pudiera darle. La aparición en escena de Isaac Newton significó el afianzamiento final de la ciencia moderna. Todos sus estudios se basaron en el método cartesiano, ya que su intención fue siempre no solo proponer hipótesis, sino demostrar sus teorías, usando el racionamiento y la experimentación. El método racional utilizado por Newton se traduce a una versión más elaborada del método cartesiano, llamado por él mecanismo de Newton. Las principales características del mecanismo de Newton son que en sus bases se obtienen a partir de la observación de los fenómenos exteriores, y no solo en la deducción matemática. Como parte fundamental de este mecanismo, la necesidad de reducir y descomponer los fenómenos físicos en unidades elementales, utilizando la percepción. Los sistemas eran vistos entonces como cerrados. El campo de la investigación se encuentra siempre enfocado únicamente a la superficie del objeto que se está estudiando, sin tener en cuenta su exterior. Las acciones que se producen entre sistemas se dan siempre de un sujeto a un objeto, separando dos por una distancia, y son atraídos por fuerzas determinadas.
Este método de Newton fue ampliamente utilizado en todas las ramas de la ciencia por muchos siglos, pero a medida que los descubrimientos se volvieron más avanzados, se comenzaron a notar falencias en este método hasta demostrarse que no es totalmente cierto. Por ejemplo, las leyes del electromagnetismo son un ejemplo de que la naturaleza y la física no son elementos estáticos alejados de su entorno, sino que existen fuerzas externas que se pueden utilizar para definirlos y que no son explicables utilizando la física clásica. En otros campos de la ciencia se comenzaron a desarrollar también nuevas maneras de pensamiento que destacaron el mecanismo como una teoría fundamental en todos los fenómenos naturales. Una de estas es la teoría de Charles Darwin, que en ella propuso ver la naturaleza como un algo estático en la cual no se habían presentado muchos cambios y que pues siempre lo habíamos visto de una misma manera, como siempre lo habíamos conocido. En sus estudios filosóficos sobre el origen de las ideas, Luther redujo las sociedades humanas como un resultado del comportamiento de los seres humanos, que las componen sin tener en cuenta el todo como parte de su estudio. Luther dijo que el ser humano es un mundo autónomo y separado totalmente del entorno que lo envuelve. Además, mezcló el mecanismo de una concepción teológica, colocando a Dios como un origen de las causas que provocan todos los movimientos de los seres humanos. Además, crea una enajenación del cuerpo de la persona, creando un sentido de propiedad del ser humano sobre su propio cuerpo. Ahora vamos a hablar de John Locke, que fue un filósofo inglés que realizó estudios de medicina, que trabajó pues por muchos años en diferentes gobiernos europeos, lo cual le sirvió mucho para realizar múltiples viajes y adquirir experiencias que le fueron útiles en sus estudios filosóficos sobre las ideas de los seres humanos. Como bien lo dice, fue el primero en tomar las ideas de Newton y de aplicarlas a las organizaciones humanas. Pues en estos estudios que él realizó, dice que redujo las organizaciones, las sociedades humanas como un resultado de un comportamiento de los seres humanos, que las componen sin tener en cuenta todo su parte como un estudio. Para el ser humano es un mundo autónomo y separado. Visión sistemática. La visión sistemática nos ayuda a ver el todo, apreciar interacciones, la energía presente y descubrir sus características distintivas, aquellas que son propias del conjunto y que no existen en las otras partes. Esta visión se presenta en sistemas abiertos en donde dos partes comparten importancia con las relaciones entre ellas y su entorno. El pensamiento sistemático que generó el paradigma de sistemas se basa en la percepción del mundo real en términos de su totalidad. Se debe ver esta realidad como una colección de elementos en los cuales las relaciones y el medio ambiente que lo rodean son tan o más importantes que estos para poder dar una explicación satisfactoria. En el cuadro que presentamos a continuación, damos una explicación de lo que es el pensamiento sistemático. Es una visión completa de múltiples elementos con sus diversas interrelaciones. El pensamiento sistemático está orientado a examinar la interrelación de objetos que tienen un objeto en común. Abarca una amplia variedad
de herramientas, de principios y de métodos. Características del pensamiento sistemático. El pensamiento sistemático aparece formalmente hacia unos 45 años atrás, a partir de las cuestiones que hizo Bertalanffy en el campo de la biología, quien cuestionó las aplicaciones del método científico en los problemas de biología. Este cuestionamiento lo llevó a plantear una reformulación global en el paradigma intelectual para entender mejor el mundo que nos rodea, sugiriendo formalmente el paradigma de sistemas. Otra característica importante es que el pensamiento sistemático es integrador, tanto en el sistema de las situaciones como en las conclusiones, proponiendo soluciones en las cuales se tiene que considerar diversos elementos y relaciones que forman la estructura de lo que se define como un sistema, así como también todo aquello que conforma el entorno del sistema definido. Otra característica es que los sistemas son abiertos en este pensamiento porque reciben constante influencia del entorno. Otra característica muy importante del pensamiento sistemático es el carácter cíclico. Todos los componentes que hacen parte de un sistema se encuentran interconectados entre sí, ya sea directa o indirectamente, lo cual cualquier cambio en uno de estos componentes se propagará a todos los demás y afectará al sistema original. Niveles para una visión apropiada a la realidad. Dentro de los niveles encontramos primero los eventos. Un evento es cualquier cosa que sucede. Esto implica una acción directa del entorno sobre un sistema. Patrones de conducta. Se puede explicar como un conjunto de acciones que permiten la creación de un evento. Estructura. Distintos componentes que hacen parte de un sistema y las relaciones que existen entre ellos. En el gráfico que podemos apreciar, presentamos un ejemplo del témpano de hielo que nos sirve como analogía de un sistema, donde los eventos son lo observable por encima del agua. Los patrones, las estructuras, están por debajo de la superficie, soportando y creando lo que observamos por encima del agua. Otro ejemplo que podemos tomar con la realidad de las empresas. Entonces, por eventos podemos tomar una empresa o un conjunto de empresas. Los patrones de comportamiento son los indicadores relevantes a la gestión de la organización, y por estructura sistemática nos referimos a los procesos, a las reuniones, equipos de trabajo o la infraestructura de una organización o de una empresa. Leyes del pensamiento sistemático. La estructura determina el comportamiento. Es la estructura la que define la forma como el sistema se presenta ante la realidad. Un ejemplo es cuando observamos funcionar un motor, vemos partes que se mueven o cilindros que giran. Lo que nuestros ojos ven, sin embargo, son solo las manifestaciones de una estructura subyacente que normalmente permanece oculta a nuestra mirada. Las partes están diseñadas para cumplir con ciertas relaciones entre ellas que hacen que el sistema sea un motor. La segunda ley, pensar en el todo del sistema pero actuar en sus componentes. Es la capacidad de observar la totalidad del sistema
y el entorno que lo rodea. Debemos pensar globalmente y actuar localmente, ambas cosas a la vez. Si nos quedamos en el pensamiento global, jamás seremos capaces de pasar a la acción efectiva. Si actuamos sin tener en cuenta el todo, en este caso las partes y sus interrelaciones, accionaremos probablemente con baja productividad o con resultados desalentadores. La tercera ley: ante una intervención se empeorará antes de mejorar. Si se producen cambios en un sistema, este tendrá a comportarse por un corto lapso de tiempo peor que antes. Por lo tanto, debemos cuidar las soluciones inmediatas. Suelen ser engañosas cuando nos enfrentamos a sistemas complejos. La cuarta ley: los problemas de hoy fueron soluciones de ayer. En las organizaciones modernas, muchos de los problemas de desempeño que se presentan se deben a soluciones instaladas en el pasado para solucionar los problemas de este entonces. Muchos de los peores problemas que hoy tenemos que enfrentar son el resultado de lo que en el pasado consideramos como soluciones adecuadas. Nuestros horizontes de aprendizaje son por lo tanto muy cortos. No somos demasiado hábiles para comprender a través del tiempo las verdaderas consecuencias de nuestras acciones. Dinámica del sistema. La dinámica de sistemas se basa en el pensamiento sistemático que ya habíamos hablado, para presentarse como una herramienta para tratar la complejidad de los sistemas reales. Son las estructuras las responsables de producir determinados comportamientos en los sistemas. La dinámica de sistemas es de gran utilidad para el estudio de los sistemas sociales, en los cuales se presenta una constante retroalimentación entre ellos y en el entorno que lo rodea. Para concluir, la diferencia o relación que tiene el pensamiento sistemático y la dinámica de sistemas es que la dinámica de sistemas se basa en la observación realizada utilizando el pensamiento sistemático a la elaboración de diagramas y modelos computarizados para la correcta simulación de un sistema. Cuando analizamos decisiones, se busca obtener claridad ante situaciones complejas y confusas. La modelización de las decisiones a través de herramientas específicas nos brinda mayor comprensión, ya que nos permite visualizar gráficamente sus elementos clave. El diagrama de influencia es una herramienta que nos ayuda a identificar a las variables no controlables, por ejemplo, eventos inciertos con distintos grados de probabilidad, con sus interrelaciones. El diagrama nos permitirá considerar todas las variables clave antes de tomar la decisión y entender cómo se impactan unas a otras y el resultado final esperado. Uno de los puntos de partida para la generación de modelos utilizando la dinámica de sistemas es la generación de un diagrama de influencias. Para la construcción de estos diagramas existen unos patrones que son de aceptación general, pero antes de estudiar estos diagramas debemos tener en cuenta su construcción. Primero, seleccionar un tema. Segundo, fijar un límite de tiempo. Tercero, identificar el comportamiento de las variables en el tiempo. Cuarto, establecer límites. Y quinto, nivel de detalle. Foster nació en 1918 en Nebraska y después de haber obtenido el título de ingeniero eléctrico en la Universidad de Nebraska, continuó sus estudios en el MIT.
Foster fue pionero del desarrollo de la informática que participó hacia 1950 en la invención de la memoria de acceso aleatorio RAM y es considerado autor de la primera imagen animada sintética, la representación del bote de una pelota usando un osciloscopio. También inventó la memoria magnética de acceso aleatorio durante la primer ola de las computadoras digitales modernas. Los diagramas de Foster. Los distintos elementos existen en un diagrama de influencias causal. Se representan por medio de variables clasificadas en tres grupos diferentes: variables de nivel, variables de flujo y las variables auxiliares. Es una representación simbólica de las variables involucradas en un diagrama causal. Constituye el paso por intermedio entre el diagrama causal y el sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden que le corresponden. Leyes del pensamiento sistemático. La estructura determina el comportamiento. Es la estructura la que define la forma como el sistema se presenta ante la realidad. Un ejemplo es cuando observamos funcionar un motor, vemos partes que se mueven o cilindros que giran. Lo que nuestros ojos ven, sin embargo, son solo las manifestaciones de una estructura subyacente que normalmente permanece oculta a nuestra mirada. Las partes están diseñadas para cumplir con ciertas relaciones entre ellas que hacen que el sistema sea un motor. La segunda ley: pensar en el todo del sistema pero actuar en sus componentes. Es la capacidad de observar la totalidad del sistema y el entorno que lo rodea. Debemos pensar globalmente y actuar localmente, ambas cosas a la vez. Si nos quedamos en el pensamiento global, jamás seremos capaces de pasar a la acción efectiva. Si actuamos sin tener en cuenta el todo, en este caso las partes y sus interrelaciones, accionaremos probablemente con baja productividad o con resultados desalentadores. La tercera ley: ante una intervención se empeorará antes de mejorar. Si se producen cambios en un sistema, este tendrá a comportarse por un corto lapso de tiempo peor que antes. Por lo tanto, debemos cuidar las soluciones inmediatas. Suelen ser engañosas cuando nos enfrentamos a sistemas complejos. La cuarta ley: los problemas de hoy fueron soluciones de ayer. En las organizaciones modernas, muchos de los problemas de desempeño que se presentan se deben a soluciones instaladas en el pasado para solucionar los problemas de este entonces. Muchos de los peores problemas que hoy tenemos que enfrentar son el resultado de lo que en el pasado consideramos como soluciones adecuadas. Nuestros horizontes de aprendizaje son por lo tanto muy cortos. No somos demasiado hábiles para comprender a través del tiempo las verdaderas consecuencias de nuestras acciones. Muchas gracias por su atención prestada.